¿Cómo? Y la reflexión teológica. Me la recuerdas con mensaje. Hermanos, por favor, ubíquense en sus Biblias en el libro del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Estaba pensando hace un momento en lo importante que estamos haciendo aquí. De lo que estamos haciendo. Y mientras cantábamos recordaba que el pueblo de Dios desde hace miles de años, literalmente, se ha reunido todas las semanas para adorar a su Dios. Con Cristo, luego del nuevo pacto, su pueblo sigue haciendo lo mismo. Culturas cambian, ideas cambian, filosofías van y vienen, religiones van y vienen, pero Dios ha cumplido su palabra permanece para siempre. Y aquí estamos. Así de importante es que hoy estemos hoy reunidos para escuchar la palabra de Dios y para alabarlo. Miqueas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Del 1 al 5, perdón. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por traernos hasta aquí. Gracias porque has traído los que están convencidos y dispuestos de todo corazón. Gracias porque has traído por tu providencia a aquellos que circunstancialmente deben estar aquí. Gracias porque has traído inclusive a aquellos que no han querido, pero por deber o necesidad están aquí. En últimas, en tu providencia nos has reunido para escuchar tu evangelio. Por eso te ruego, por tu Espíritu Santo, obra profundamente en el corazón de todos los que estamos aquí. Deseo con todo mi corazón que tu palabra sirva para bendición y salvación. Pero también advierte a aquellos que estarán recibiendo tu palabra para juicio. Por favor, glorifícate, trae salvación y que podamos disfrutar de ella los que te aman, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 15 días veíamos un sermón titulado Una esperanza justa, insondable y segura.
En ese momento veíamos los últimos versículos de Miqueas capítulo 4. Y allí hablábamos que en medio de la esperanza también el pueblo de Dios ha de sentir dolor y siente dolor. Recordábamos cómo el pueblo de Israel en su fragilidad, en su impotencia, en su vulnerabilidad, por su pecado, se quedarían sin consejero y sin rey. Eso traería un profundo dolor. Luego veíamos también que ese dolor tenía sentido porque se iban a doler por la deportación, serían llevados a una nación extranjera y no adorarían a su Dios como lo adoraban en Jerusalén. Pero también veíamos que a pesar de ese dolor, había una promesa de redención. Dios los redimiría. Ellos volverían de Babilonia cuando estaba gobernando los persas. Y esa redención de Babilonia también anticipaba la redención de los pecados. Pero también veíamos en ese momento lo insondable de la esperanza. Y así le llamábamos al segundo punto de ese sermón, lo insondable de la esperanza. Los pueblos que no conocían a Dios, ellos no entendían lo que Dios estaba haciendo y se aprovechaban de la oportunidad para avergonzar al pueblo de Dios y avergonzar a Dios. Pero en su ignorancia olvidaban que Dios estaba obrando, que estaba ajustando todas las cosas, que ellos estaban sirviendo como un instrumento del trato de Dios con su pueblo. Dios estaba orquestando todas las cosas, inclusive moviendo imperios y emperadores para hacer su voluntad con su pueblo y llevar a cabo sus planes redentores. Él estaba haciendo justicia e iba a juzgar a las otras naciones. Nos deleitábamos en ese momento al ver la grandeza de Dios, cómo algunos pueden estar actuando en su pecado y rebeldía, pero al mismo tiempo estar respondiendo a los decretos eternos de Dios. Qué grande Dios tenemos. Él es Dios. Pero también veíamos que la victoria, o que en la esperanza había victoria. Veíamos una figura de poder, de fortaleza. ¿En quién? En el pueblo de Dios reunido, donde Dios daría cuernos de bronce, pezuñas de bronce y trillaría a las naciones. Dios castigaría y juzgaría a otras naciones por su pueblo. Y luego su pueblo, de haber vencido, luego que su pueblo venció, dedicaría el botín a su Dios. En últimas, Dios es el dueño del cielo y de la tierra, y por eso su pueblo le dedicaría ese botín al ganar aquella guerra. Esa esperanza vendría para el pueblo de Dios. Estaban adoloridos, por supuesto. Se les quitaría su consejero, su rey, por supuesto. Dios exaltaría a su pueblo sobre otras naciones, claro que sí. No siempre sería ese mal que ellos mismos cosecharon por su pecado. Dios trillará a las otras naciones, por supuesto, pero también lo hará a través de un rey, de un libertador. Dios lo hará a través de un juez, uno que era, y escuche bien los términos en que lo estoy comunicando, uno que era, pero que también vendrá. Uno que vendría de un origen sencillo y que a la vez él mismo es trascendente. De allí que haya titulado este sermón El origen insignificante del Rey perpetuo. El origen insignificante del Rey perpetuo. Y esto lo vamos a ver en tres sencillos encabezados. La vergüenza de un rey, en primer lugar. Luego veremos la provisión del Rey perpetuo. Y luego veremos el ministerio del Rey perpetuo. Tres sencillos encabezados. Y cuando hablamos de nuestro primer encabezado, debemos leer el versículo 1 para hablar de la vergüenza de ese rey al que me estoy refiriendo. Note que cuando yo le dije los encabezados, el primero decía la vergüenza de un rey, mientras que los otros son la provisión del rey.
Un rey que tiene particularidades que nadie jamás ha tenido. Pero en este caso estamos hablando de un rey. Y Miqueas capítulo 5, versículo 1 dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Vemos que va a haber una herida a un juez. Vemos que deben rodearse a la hija de guerreros, porque los han sitiado. Pero también vemos que sale Miqueas de hablar de la esperanza para ahora detenerse a su realidad. Rodéate ahora de muros. Ahora cuídate, porque herirán con vara en la mejilla a tu juez. En medio de ese contexto donde ya tenemos una sección donde se comunican las esperanzas, es importante que Miqueas se detenga a recordar una vez más el dolor y la tragedia por la que están pasando y van a pasar por su pecado. Antes del anuncio que está por hacer Miqueas de ese rey, nos habla entonces de la condición de la nación. Nos habla de las calamidades que han de sufrir. Antes de la prosperidad que traerá aquel rey, hay una calamidad que sufrir. Rodeados y humillados, parece que no hay esperanza para ellos. Para nosotros quizás es fácil entenderlo, pero póngase en su lugar en aquel momento, donde Dios estaría juzgándole y anticipando que vendrían Babilonia contra ellos. Y Sennacherib estaba merodeando en los alrededores. Aquel ejército que derrotó a la tribu del norte, a Israel del norte. Para ellos seguramente era difícil. El dolor, la tristeza, afligidos. Ellos sabían que iban a pasar por muchas otras situaciones difíciles, además de las que ya han pasado por su pecado. Parece no haber esperanza entonces para ser librados. Y le acabo de hablar de la esperanza. Yo sé que nosotros podemos tener mucha teología en la mente, pero cuando vienen los momentos difíciles, nos estremecemos, lloramos, nos preocupamos y nos llenamos de afán. Pero qué tan importante es que nuestros cuerpos respondan al peligro inminente que viene por causa de nuestro pecado, porque a la vez eso puede poner el contexto adecuado en nuestros corazones para que una vez más alcemos nuestra mirada. Y por eso es que le recuerda en este versículo 1, anticipando y dando otra esfera, otra visión de la esperanza. Ahorita ustedes necesitan entonces cuidarse porque su juez será herido en la mejilla. Seguramente estaban desmoralizados. Su gobernante era completamente incapaz de defenderse y queda entonces avergonzado públicamente. Claro, Israel en ese momento debía disponer sus fuerzas para un asedio en que el rey que estaba en ese momento sería humillado. Yo creo que todos sabemos que no hay insulto más grande para un hombre que ser golpeado en la mejilla con una vara. Eso es ahorita y era antes. La humillación era tal que se refleja de esa manera. Tu juez será golpeado en la mejilla. Si hacemos historia, podemos recordar que esto se cumplió en parte en el 701 por el sitio de Sennacherib, por la captura también luego de Nabucodonosor allá en el 578, por ese castigo que infligió sobre Sedequías. Sedequías le mataron los hijos al frente, le sacaron los ojos y se lo llevaron cautivo. Creo que esa situación que pasó con Sedequías comunica muy bien lo que significa que le peguen al juez de Israel con una vara en la mejilla. Qué humillación, qué vergüenza. Así que ellos tendrían que estar preparados para lo que vendría. Pero en medio de ese contexto bien complejo, donde serían humillados, si su rey era humillado, ellos serían humillados también, el profeta pasa a dar unas palabras importantes. Y esto es como dicen los teólogos cuando predican el evangelio, uno de los gloriosos peros que hay en la Biblia. Sí, pasará así, serán avergonzados, humillados, no habrá esperanza.
La palabra de Dios se va a cumplir. No hay rey que se levante para evitar la tragedia. Veíamos ahorita, cuando en nuestra lectura dominical nos dábamos cuenta que Josías se arrepintió de todo corazón. Hubo un rey que se haya arrepentido de todo corazón como él. Pero ¿qué pasa? Aunque él hizo lo que su padre David había hecho y fue fiel a Dios, con todo eso, un capítulo más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios todavía estaba dispuesto a juzgar el pecado de Israel. Porque la maldad que había hecho Manasés y luego su hijo, que era el papá de Josías, era demasiado grande. Toda la idolatría que introdujo y toda la maldad que introdujo en el pueblo, despreciando a Dios, ni siquiera el arrepentimiento de Josías produjo que Dios aplacara su ira contra el pueblo. O sea que la deportación a Babilonia era una realidad. Nuestro hermano Luis oraba y decía, sí, porque Josías no era suficiente para aplacar la ira de Dios. Se necesitaba un mediador más puro, más grande, más sublime, perfecto y justo, que tuviese la capacidad de llevar la ira de Dios sobre ellos. Y se refirió a nuestro Señor Jesús. De esa manera interesante, hay un pero aquí, un pero glorioso. Y eso me introduce a mi segundo encabezado, la provisión del Rey perpetuo. La provisión del Rey perpetuo. Con ese dolor, con esa decepción que abruma a cualquier ejército, que abruma a cualquier nación que está en guerra cuando su rey es capturado y humillado. Su humillación representaba la humillación de toda la nación. Con eso en mente, Miqueas vuelve a retomar su tono de esperanza y eleva nuevamente la mirada de la nación a una realidad gloriosa que vendrá. Ese rey que estaba de turno sería humillado, pero saldrá de ellos un rey que humillará a las otras naciones. Y ahora lo que le va a decir, por supuesto, tiene sentido, mi rey no sirve. Pero Miqueas luego dice, sí, pero Dios nos ha faltado su palabra. Vendrá un rey. Y en vez de ser humillado, él humillará con su obra al resto de los que se oponen a Dios. Y eleva su mirada. Algo interesante que debemos considerar es que en este punto, 800 años más o menos después, desde este punto histórico de Miqueas, es que viene aquel rey. Es decir, ellos tenían que poner su esperanza a algo que pasaría 800 años después, cuando ninguno de ellos estaría vivo. Esa es la realidad, porque la historia es de Dios y los años son de Dios. Esto nos lleva a recordar que Dios no está aquí para complacer nuestros proyectos temporales de algunas décadas, de algunos años. Dios es y hace lo que hace para cumplir sus propósitos, y en eso el pueblo de Dios debe encontrar consuelo, como debía encontrar Israel en este momento, como debía encontrar Judá. En eso. Y él dice, la ciudad o el lugar donde nacería ese rey. El versículo 2 dice de la siguiente manera, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde? ¿De dónde vendrá ese rey perpetuo? ¿Cuál es su origen? Ahí dice claramente, Belén. Bueno, sí, pastor, por favor, con mi burrito sabanero voy camino de Belén, no, eso lo sabe todo el mundo. ¿Verdad? Sabemos que el Mesías vendría de Belén. Claro, para nosotros es algo común. De hecho, quizás el versículo más predicado de Miqueas es este. Diciembre, las Navidades y todo eso que nos recuerda, pero ¿qué significado tuvo en su contexto para el pueblo? ¿Y cómo eso debe impactar nuestras vidas ahora? Y es allí donde debemos tener cuidado.
y detenernos. No dejar que las cosas se hagan normales, sino que oremos al Señor para que esas verdades eternas y profundas nos sigan impresionando. Saldría de Belén. ¿Qué es Belén? Bueno, Belén es casa de pan. Literalmente, casa de pan. Y Efrata significa fructífero o abundancia. Casa de pan fructífera y en abundancia. Eso es lo que significa literalmente Belén de Efrata. De allí vendría, ese sería el lugar. Ahora, esta ciudad, ¿dónde quedaba? Belén de Efrata era una ciudad pequeña de Judá, de las montañas. Tan pequeña era Belén de Efrata que es considerada insignificante. De hecho, esa ciudad ni siquiera es nombrada por Josué en la repartición de la tierra. Luego que Josué toma el liderazgo del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, él empieza a enumerar esas ciudades y allí no están. Se mencionan 115 pueblos y ciudades. 115 pueblos y ciudades, con sus aldeas, ciudades, pueblos, aldeas. Y ni siquiera entre las aldeas se menciona Belén. Nos damos cuenta entonces lo insignificante que era Belén. Pueblito por allá. Por supuesto, aunque tenía esas condiciones, porque el mismo dice, Miqueas mismo dice en el versículo 2, pequeña para estar entre las familias de Judá. Pequeña para estar entre las familias de Judá. Y así lo digo. Insignificante en su momento. Sin embargo, no debemos olvidar la historia de Belén, porque efectivamente hay alusiones al pasado glorioso de Israel bajo el mandato del rey David. Y eso se ve cuando recordamos que David de dónde era, Isaí de dónde nació. Efrata, Belén, el hogar de Isaí, el papá de David. El lugar donde nacieron sus hijos, incluido el hijo menor de Isaí, que era David, el rey David. Ellos venían de allí. De manera que Belén sí se menciona la historia, pero también es de las más insignificantes de la nación. De allí que diga pequeña entre las familias de Judá. Entonces este rey vendría de una ciudad insignificante, de lo más pequeño, a ser señor de todo Israel. Así se establece el contraste entre lo pequeño del lugar, lo insignificante y lo grande del Señor que saldría de allí. Pero es interesante porque si se dan cuenta, en el reino del sur, en Judá, ellos tenían reyes de la descendencia de David, mientras que en Israel, en el norte, capital Samaria, no tenían en ese sentido reyes de la descendencia de David como tal, porque el reino se dividió. Pero todos los reyes potenciales que salían de Judá nacían ¿en dónde? En la capital, que era Jerusalén. Noten, los reyes de Israel, Jerusalén, pero el rey de reyes de Israel, el Señor que vendría a liberarlos, saldría de la más pequeña, de la insignificante. Por supuesto, eso daría luz para identificar al Mesías. No nacería en Jerusalén, en Belén. Eso sería de gran luz para aquellos que estaban esperando al Mesías en su momento. Porque se darían cuenta que no nacería allá, sino que tendría que venir exclusivamente de esta pequeña ciudad insignificante entre las familias de Judá. Por supuesto, había una luz, un criterio importante para identificar al Mesías. Si no nació allí, entonces no era el enviado de Dios. Ahora, otra cosa importante que nos dice el versículo, no solamente es la ciudad pequeña, Belén, y su connotación sencilla, insignificante, sino que nos da luz desde cuándo.
¿Desde cuándo era este Señor? Y pregúntate eso, si somos sensatos, si queremos actuar bajo la razón, bajo la lógica, debemos leer esto con cuidado. Y sus salidas son desde el principio. Ya va. Ese rey nacerá en Belén. En futuro, no sabían cuánto tiempo después, pero sus salidas eran desde el principio. ¿Cómo se come eso? Desde los días de la eternidad. Ya va. Va a nacer alguien eterno en Belén, en la ciudad más insignificante. ¿Cómo se come eso? Nos habla de que sus orígenes no simplemente se remontan a la ciudad de Belén. Nos dice que es eterno desde la eternidad. Y eso es algo sumamente importante. Desde tiempos antiguos, diría la Biblia de las Américas. Te rompe un poquito más la cabeza cuando piensas que la ciudad insignificante de Belén, sencilla, tuvo un punto histórico donde fue fundada. Pero el que saldría de allí fue primero que la ciudad donde... ¡Qué interesante! Fue primero que esa ciudad. Por supuesto, aquí hay una connotación que a los teólogos y a los cristianos genuinos siempre ha maravillado, pero también le ha roto la cabeza por lo grandioso que es. Este gobernante que ha de venir, este señor, contrasta cierta y radicalmente con cualquier otro gobernante porque este gobernante es eterno. Todos tuvieron un principio, pero este gobernante es diferente. Este gobernante es preexistente desde los días de la eternidad. Su existencia, escuche bien, no llegaría a ser en el momento de su nacimiento. Nosotros llegamos a existir en el momento de nuestro nacimiento, mientras que la existencia de este no sería en el momento de su nacimiento. Claro que no. Su esencia siempre ha sido, según lo que nos dice Miqueas. Él nacería en Belén para gobernar como hombre, pero no llegó a existir en Belén. Este Señor será uno que no es creado, que tiene un atributo que solo tiene la deidad, la eternidad. Solo la deidad, el Dios Trino, tiene ese atributo. Sin embargo, este ser preexistente, eterno, nacerá. Nacerá. ¿Cómo que nacerá si ya era? Nacerá, tendrá un cuerpo de hombre. Llegará a este mundo como cualquier ser humano ha llegado, como cualquier gobernador ha llegado, desde el vientre de una mujer, pero con otra naturaleza. Con otra naturaleza. El pasaje nos dice que nos saldrá. De hecho, cada expresión del profeta dirige el pensamiento de su pueblo a una reflexión profunda con respecto al origen, con respecto al poder, con respecto a la gloria de un Señor que los redimirá. Ese Señor, ese Rey sería eterno. Un Señor literalmente con un origen sobrenatural, pues no tomaría su existencia en su nacimiento, simplemente saldría a través de una mujer. Por lo tanto, amados hermanos, aunque suene complejo, que lo es, estamos ante la anticipación gloriosa de lo que el pueblo de Dios en la historia llegaría a entender como la encarnación de la deidad. Estamos frente a la anticipación de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Aquel que en el antiguo pacto se conoce como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Aquel que se encontró con Josué en su momento. Aquel ángel de Jehová. Aquel inclusive que fue y destruyó 180,000 en una noche para defender a su pueblo. Aquel que fue una preencarnación, una cristofanía, dirían los teólogos, pero que luego, hace 2000 años, vendría a nacer Dios hecho carne.
Con todo esto, mi amado hermano, el asunto sigue siendo más glorioso. Porque a pesar y con que era de la eternidad, él sigue siendo del linaje de David. Él tiene una tribu de donde descendía. Es un rey que es hombre de la tribu de Judá. Y esto es importante, hermano, porque la Biblia anticipa que Dios no llegará como un ángel. No llegaría ese Señor como una manifestación temporal de Dios, mucho menos como un fantasma. Será un hombre. De allí que el apóstol Juan diga, Él vino en carne, fue hombre, es hombre. De allí que estén tan equivocados los unicitarios, aquellos que pretenden dar a la segunda de la persona de la Trinidad simplemente diciendo que es una manifestación de Dios. No, tres personas, el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí se están anticipando la encarnación, la venida, el nacimiento desde una ciudad insignificante de la segunda persona de la Trinidad. Mientras tanto, lo único que el profeta y el pueblo pueden hacer en ese momento es confiar y esperar, entendiendo que Dios, como ha cumplido su palabra, la seguirá cumpliendo. Pero ¿saben algo? La venida de ese rey libertador está segura, está asegurada. Pero ¿qué ocurrirá hasta que venga ese nacimiento? ¿Qué es lo que pasará? Miqueas capítulo 5 versículo 3 nos lo dice. Léalo allí en su Biblia. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Habrá un periodo de duración desconocida para ellos en el que Dios literalmente los abandonaría a sus propias expensas. Ellos experimentarían lo que significa vivir sin Dios, como tanto lo procuraron, bajo sus leyes, bajo los deseos de su corazón. Cada rebelión, cada desobediencia del pueblo, a pesar que estaban en la ciudad de Dios, eran el pueblo de Dios y Dios se manifestó a ellos. Estaban en el lugar de adoración del único Dios verdadero. Ellos se rebelaron contra Dios. Ellos estaban diciendo, sí, pero no te quiero, quiero hacerlo a mi manera. Y ahora ellos experimentarían lo que significaba la consecuencia de querer hacer las cosas a su manera. Estarían a sus expensas en manos de los de Babilonia. 70 años cautivos. Los de Israel, los del norte, dispersos en las otras naciones. Regados por todos lados, tendrían que sufrir. Estarían cosechando las consecuencias de sus pecados. Durante los largos y terribles dolores de parto, la hija de Sión estará sola. El Señor no estaría allí para sostenerla de la mano y apoyarla mientras sufre dolor. Dice Primera de Reyes 14:16, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Y Judá cayó en esos mismos pecados. Esta expresión de dar a luz y de parto, como lo hemos visto en el capítulo 4, también señala los dolores, los sufrimientos que vendrán sobre el pueblo de Dios. Por supuesto, apunta a que nacerá en algún momento, pero mientras tanto se estará en dolores de parto hasta que nazca. Sí, vendrá el rey de un vientre, de una mujer, de la tribu de Judá, dicho sea de paso. Una mujer que sus dolores se multiplicarán, porque como dice el profeta contemporáneo a Miqueas en aquel momento, Isaías, saldrá aquel rey de una virgen. Es interesante porque Isaías da detalles del nacimiento de ese rey.
Está administrando en la misma época, da detalles, pero Miqueas da un detalle aparte. Vendrá de Belén. Isaías, de una virgen. Por supuesto, sus dolores también serían multiplicados, porque no nacería de una mujer que tuvo intimidad con su esposo, sino de una virgen. ¿Entienden lo que digo? Qué complejo sería el asunto. Entonces, esta expresión abarca varias cosas. Un tiempo estarán sin Dios, el pueblo estará dando a luz como con dolores de parto hasta que nazca. Inclusive se ve reflejado esta idea en el mismo nacimiento de Jesús con María, de una virgen. Entonces hemos visto ¿cuándo vendrá? Hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Cuántos años son esos? Mientras tanto, el dolor estará. Mientras tanto, el dolor estará. Pero eso me introduce también al ministerio del Rey perpetuo, porque hemos visto de dónde viene, hemos visto parte de su esencia eterna, gloriosa, vendrá a dominar, él conquistará, como lo dice el versículo 2, y sus salidas son desde el principio. Este será Señor de Israel desde los tiempos de la eternidad, aquel que habría de nacer. Sabemos que tiene esas características, por supuesto que yo sé quién se imagina usted. Sin embargo, quiero que usted mismo llegue a la conclusión y piense, wow, así se veía nuestro Salvador, así era mencionado y anticipado nuestro Salvador en el antiguo pacto por los profetas. Por eso vamos a ver el ministerio del Rey perpetuo y ahora sí vamos a ir introduciendo a este Rey. Por supuesto, tiene razón, es Cristo ese Rey. Es Jesús. Y lo sabemos porque nació en Belén. Porque Juan capítulo 1 dice, en el principio era Dios, el verbo y el verbo. Ahí está. En él fueron hechas todas las cosas. Siempre ha existido antes de la creación. Es Jesús. Ese rey, ese señor que nacería, ese juez, es Jesús. Aquel que nació hace 2000 años atrás. Todo ese ministerio que vamos a ver ahora de ese rey perpetuo tiene todo y completo sentido en la persona de Cristo, en la persona de Jesús. De hecho, los detalles de los apóstoles acerca de Jesús encajan perfectamente. Y en este caso me llama la atención que es increíble que en Jesús se cumpliera todas estas cosas que se mencionan aquí y además menciona Isaías, porque la complejidad es importante. Es tan difícil que se dieran todas estas profecías en la misma persona. Las posibilidades estadísticas eran casi imposibles. Casi imposibles. Los detalles de ese rey, su origen, su genealogía, sus características, dichas todas esas en el transcurso de miles de años y que se cumplen en una misma persona. Hermanos, amigos, eso es un milagro. Es un milagro que se cumpla. Qué difícil que así sea. Tanto que les voy a dar una idea. Entonces, Jesús, la mujer, su mamá estaba embarazada. José, el esposo de María, entiende por revelación que no debía dejarla, no la deja y está con ella, la recibe. ¿Lo recuerdan? Pero ellos no vivían en Belén. ¿Dónde vivían? Nazaret. Entonces estaban en Nazaret. ¿Qué rayos iban a hacer en Belén? Una mujer embarazada a punto de dar a luz, yendo para una montaña. Aquí. Vean lo complejo que era. Era difícil. ¿Cómo podía llegar a suceder eso? Y es allí donde nos dice Lucas 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno
a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea y a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Quién? José. José. Yo sé que esto le suena muy familiar. Todos los diciembre lo leemos, ¿verdad? Ay, qué fino. Pero note esto. Yo lo que quiero que veas los nombres que se están dando aquí. Edicto, Augusto César, Cirenio. Ya va, estamos hablando del emperador de turno. Estamos hablando del rey que gobernaba sobre el imperio en ese momento. Que no es que lo dice solamente la Biblia. Hay literatura que registra estos eventos. No es algo que se inventaron los autores bíblicos ni Lucas en su momento. Son personajes históricos que existieron. Y ahora Lucas lo menciona para decir que Dios usó una vez más un emperador para cumplir una profecía que para muchos era casi imposible y así reconocieran al Mesías. Cirenio, gobernador de Siria, habían referencias de los gobernadores y cualquier persona entendida de la historia puede señalar, sí, pasó esto, se pasó esto, si fue en este momento, sí, ellos existieron. De hecho, hay registro de ese censo en la Biblia, por supuesto, pero también en documentos extrabíblicos. Así que todo el mundo iba a ser empadronado. Justamente Augusto César se antojó cuando la mujer estaba a punto de parir. ¿Y qué tuvo que hacer? Ir a Belén. Y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y cualquiera diría, qué casualidad. Qué casualidad, ¿verdad? Literalmente, vean la providencia divina gobernando, sosteniendo, dirigiendo todas las cosas para cumplir los planes redentores de Dios. Y tenemos entonces el cumplimiento de una profecía que para los hombres era imposible, pero para Dios posible, y que solamente de manera exhaustiva y particular se cumple en uno solo, en Jesús. Jesús, que luego fue conocido de Nazaret. Yo nací en Caracas, pero la gente me conoce, yo ando de Maracay, no de Caracas. Así pasaba con Jesús en su momento. De hecho, hubo un momento donde lo confundieron. Pero ya va, no es de Nazaret. Y otros decían, no, él es de Belén, es el Mesías. Y estaban en esa diatriba. Pero también hay otras personas que pueden decir que esto se cumplió en Jesús y que Jesús era esa persona. Si vamos a Mateo capítulo 2, nos daremos cuenta que hay referencias importantes también de personajes históricos, pero también de personas que eran teólogos en su momento. Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o reyes del oriente. Reyes, eran conocidos como magos. Su tránsito hacia aquella ciudad era inconfundible porque viajaban con caravanas y casi un ejército con ellos respaldándolos y guardándolos, con pompa. Y llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos reconocieron que aquel rey no simplemente sería un hombre, sino que era digno de adoración. ¿Quiénes? Personas de otras culturas en ese sentido, pero reconocieron las profecías que se habían dicho antes por los profetas de Dios en el pueblo de Dios, bajo el contexto de los conflictos del pueblo de Dios. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, el rey de esa provincia. Allá va, un rey nació, el enemigo. Y toda Jerusalén también se turbó, porque no pudieron pasar desapercibidos sus reyes. Se turbó. Herodes
se casó con una judía, pero no era judío, él estaba reinando ¿sabe? Oportunidades políticas en su momento. Y así hizo. Y convocados entonces, en aquella turbación que tenía Herodes, a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. ¿Quién eran ellos? Los teólogos, los que sabían. Le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Vea, le preguntó que, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Aquellos venían preguntando por quién, por el rey que acababa de nacer, el rey de los judíos. Pero Herodes interpreta y entiende que es el Cristo. El Cristo. Es decir, que él entendía que vendría el rey salvador. Con toda esta connotación de deidad, poder, eternidad y gloria. Y les preguntó, ellos le dijeron, ¿de Belén de Judea? Eso lo sabían ellos, ¿sí se dan cuenta? Porque así está escrito por el profeta. Y el versículo 6 de Mateo 2 cita a Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos sabían la parte de la Biblia donde decía que el Mesías o el Cristo tendría que venir de Belén. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén. Rey se recibe con rey. Los reyes llegaron, ay sí, el nacimiento de rey, tranquilo que ya averigüé, es en Belén, vayan, recíbanlo. Y se quedó allí con la cuestión. Ir y averigüen con diligencia acerca de ese rey. Y cuando lo encuentren, díganme. Háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ajá, está bien. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Importante, ellos llegaron a Judá, sabían que había nacido. La estrella lo estaba guiando. Pero cuando preguntaron por el rey, inquirieron por las escrituras y supieron, no por revelación extraordinaria, sino por las escrituras, que era en Belén. Y cuando lo saben por las escrituras, ellos siguen la estrella también. Entonces tenemos estos dos factores que convergen y llegan hasta Jesús. Se regocijaron con muy grande gozo cuando vieron la estrella. La estrella se paró donde estaba Jesús o el niño. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Porque, ¿verdad? Eran tres reyes, ¿verdad? No dice, ¿verdad? Gracias. No lo dice. Perfecto. Solamente dice que trajeron esos presentes. Perfecto. Entonces, trajeron oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es decir, que Herodes se quedó con las ganas de saber quién, en dónde, cuándo y cómo. ¿Sí lo ven? Entonces vean cómo todo converge de manera impresionante. A veces cuando leemos esto, sí, es que ya lo sabemos. Pero no nos damos cuenta de todos los factores que tuvieron que suceder o pasar para que esto ocurriera perfectamente. Con todo esto sabemos ahora no solamente el oficio del rey, que es eterno, que pastoreará, que como lo dice el resto del pasaje, sino que también sabemos, hermanos, su nombre. Cuando Jesús nació en Belén, su nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Es lo que dicen los evangelios. Salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 7:40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? Él es de Galilea. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?
Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Todo estaba sucediendo. Hermanos, sabemos que fue en Jesús quien se cumplió esto. Si yo quiero que tengas algo fresco hoy y que sea suficiente para tu alma, para que encuentres esperanza y sentido a tu vida, es que entiendas que estas profecías se cumplieron en Jesús, en ningún otro. Él es el Salvador, el Rey que había de venir para libertar a un pueblo para sí. Hermanos, que el carácter extraordinario de estas profecías y de su cumplimiento te impresione. Además, por supuesto, ver su ministerio. Versículos 3 y 4. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel en aquel momento, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Mire lo que hará, lo que alcanzará. Un contraste total con lo que pasó con el pueblo de Israel en ese momento, con los reyes que tenía. Recuerden que ellos estaban dispersos o estarían dispersos, pero la llegada del rey sería el comienzo de la reunión de ese pueblo. Aquel remanente que Dios apartó para vida eterna empezaría a reunirse con la llegada de ese Mesías, de ese rey. Aquel remanente son todos aquellos que se rinden al Señor. Es decir, yo nunca me he reunido con una iglesia, no sé nada. Pero si tú te rindes al Señor y crees en Cristo, eres parte de ese remanente. Él reunirá a sus hermanos con los hijos de Israel. Además, nos dice el pasaje que Él es entonces también un pastor, porque Él apacentará. ¿Quién apacienta? Los pastores que llevan a las ovejas a apacentar, a comer pasto, a estar saludables en un lugar seguro. Él alimentará a su pueblo con su palabra que da vida eterna. Saciará la sed de ellos, su hambre. Él dijo, coman de mí. Yo soy el pan de vida. Interesante porque nació en la ciudad que se llama Pan, en abundancia. Todo esto apunta a Él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos pastores? Uno. ¿Cuántos rebaños? Uno, no dos. Uno. Él recogerá. Él estaba en Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. También le digo a aquella mujer cananea, debo ir primero a los descarriados de Israel. Y ella le dijo, ¿recuerdan? Pero aún los perrecillos comen de la mesa. Oh mujer, qué fe es la tuya. Él vino primero a los judíos, pero reconoció entre los judíos que tenía otro pueblo, que no, es decir, otra gente que haría con ese pueblo o ese rebaño uno solo. También debo llevar o traer a otras ovejas que no son de este redil, para unirlas en un solo redil. Eso quiere decir los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo. Todos aquellos que no son judíos. Y allí la reunión del pueblo de Dios en uno solo. Pero además de reunir a su pueblo, tanto los de Israel étnicamente hablando como los que no son de Israel étnicamente hablando, también él sería un rey presente y eterno. Eso lo dice el versículo. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Qué interesante. Él apacentará con poder como pastor, con un poder que viene de Dios, que solamente Dios tiene. Y por eso tiene sentido entonces que este rey va a estar presente
que es eterno, cuidando a su pueblo, como lo prometió en Mateo 28, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego lo cumple por su Espíritu Santo, nos deja su Espíritu y Él está con nosotros en su Espíritu. Y luego dice que nadie podrá arrebatar las ovejas de su mano. Por supuesto que nadie las podrá arrebatar. ¿Por qué? Porque nadie es mayor que su Padre. Por eso es que Él dice, y la apacentará con poder de Jehová. ¿Con qué poder? ¿Quién puede quitarle de sus manos sus ovejas? Será engrandecido hasta los fines de la tierra. Todos aquellos que crean, de cualquier tribu, lengua o nación, son parte del redil. Juan 10, 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Hermanos, el poder de este rey da seguridad. Claro, te puede hacer sentir seguro. El salmista tenía miedo cuando cantó: yo busqué a Jehová, Él me oyó, y de todos mis temores, sí, yo sé que tú tienes miedos. Las situaciones políticas, las situaciones económicas, las situaciones del mundo. Yo sé. Bienvenido, esa es la realidad de nuestra debilidad. Temor. También una inseguridad que Satanás a veces pone en tu mente: soy cristiano, no soy cristiano, estoy seguro, no estoy seguro. Pero mira, aquellos que creen en Cristo y confían en Él están en sus manos. Y nadie es más poderoso que el Padre. Cristo ha de gobernar y gobierna con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Nadie puede con Dios. ¿Sabes? Él ordenó la historia para que hoy tú y yo estuviésemos aquí para la salvación de tu alma. Por eso yo te debo decir que si tú crees en ese Rey que ha venido, perpetuo, glorioso, eterno, estás seguro en Él. Solamente, por favor, confía. Cree en Él. Ve a la cruz una y otra vez. No confíes en ti mismo. Y ante tus grandes temores, pídele una y otra vez: sálvame, fortalece mi fe, aquí estoy, no es por mi fuerza, llévame a tu redil y permíteme amarte al punto de que pueda obedecerte con tu pueblo reunido. Él es poderoso, Él gobierna con poder de Jehová. Nadie podrá arrebatar sus ovejas de su mano, hermano. Su Padre, mi Padre que me las dio, dijo Él, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso es que hay una paz increíble. Nos da seguridad, claro, pero también nos da paz. Ahí dice, comenzando el versículo 5, y este será nuestra paz. ¿Quién? El Rey que vendrá, el perpetuo, eterno, será nuestra paz. ¿Cuántos no quieren paz? Yo lo que quiero ya es estar en paz. ¿Cuántos problemas en la vida? ¿Cuántas desilusiones? ¿Cuántos desaciertos? ¿Cuántos líos tan grandes nos hemos metido? Que cuando logramos salir de uno, ya estoy en paz. Y eso le llamamos sabiduría y experiencia. Pero mira, tu alma está gritando por paz. A pesar de que quieras callar tu alma con efectos placebos a través de cualquier tipo de sustancia o celebraciones o compañías, yo sé que tu alma grita por paz y deseas la paz. Entonces llenos de ansiedad, entonces llenos de depresión y decimos: quiero paz, ya no puedo con esto. Pero la única paz verdadera está en aquel Señor poderoso que nos da seguridad y que no solo vino a reinar, sino que puso su vida por nosotros. Él es el buen pastor y su vida da por sus ovejas. No es mentira, es una realidad. La historia lo corrobora.
fuentes internas a la Biblia y externas, no tienen otra que simplemente decir sí, Él existió y Él vino. Por lo tanto, yo te ruego, la paz está en Él. Él será la paz de su pueblo. Por eso es que en Lucas 2:14 es que algunos cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios ha condescendido a salvar a los hombres. Pueden encontrar paz, claro. Por eso es que Isaías dice, a la luz de esa hermosa promesa futura que venía en Isaías 26:3, dicho sea de paso, ministrando una vez más en el tiempo de Miqueas, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pregunto, ¿estás pensando en Dios? En todo este poder eterno, providencial que orquesta todas las cosas. Dime qué se escapa de la mano de Dios en tu vida. ¿Cómo es posible que no encontremos sosiego en Él? Aquel que conmovió lo que fue necesario para llevar a cabo su palabra. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dijo Isaías. ¿Dónde está tu pensamiento, mi amado hermano, mi amado amigo? ¿Dónde? Hermanos, y aquí tenemos la anticipación de la encarnación. Una cuestión que a los filósofos griegos les rompió la mente. Inclusive algunos judíos eruditos dijeron, ¿cómo es posible que tú te hagas pasar por Dios? Blasfemia, y querían apedrear a Jesús. Pero Jesús dijo en aquella sinagoga, leyó Isaías y dijo, he aquí se está cumpliendo esta palabra. Él mismo se atribuyó que era ese rey. Él es eterno, desde el principio, desde la eternidad. El Dios y Rey, que además Dios, Rey y Pastor, Dios, Rey y Libertador, Dios, Rey, Libertador y Juez, el Rey del universo. Por eso es que su reino es eterno. De allí que tengas una esperanza al futuro, no al aquí y ahora nada más. Y recuerda esto, hermano, que aquel rey decidió nacer en una ciudad insignificante. Dios se place en usar lo insignificante de este mundo para avergonzar a los fuertes. Tú, que entiendes y crees que eres insignificante, claro, te comparas con el pastor, te comparas con los otros, ay, yo no sé nada, ya va, detente. Que tu insignificancia venga porque entiendes que delante de Dios no puedes salvarte a ti mismo. Y al hacerlo, entiende que Dios le place usar a lo vil y lo menospreciado, lo insignificante, para avergonzar inclusive a las grandes ciudades. Jesús no nació en Roma, la grandiosa ciudad. Jesús no nació en Alejandría, en Egipto, con su sabiduría. No nació cerca o donde estaban algunas de las maravillas del mundo antiguo, ni en Éfeso, ni en Babilonia con sus jardines colgantes. No, nació en Belén, en aquella ciudad, en el lugar fructífero de pan, de abundancia. Y Spurgeon dijo, bien nació Jesús en la casa de fructificación, pues ¿de dónde sale mi fruto y tu fruto? Hermano mío, dijo Spurgeon, si no en Belén. Nuestros pobres corazones estériles jamás produjeron ni un fruto o flor hasta que fueron regados con la sangre del Salvador. Allí es que podemos dar fruto. Romanos 2, 28, 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, esta esperanza que yo les estoy diciendo hoy no es solamente para los de Israel, étnico, para los judíos. No.
es para todos aquellos que creen en Jesús y que el Espíritu Santo circuncida sus corazones. Los que creen por la fe. Y tú puedes ser parte de ese pueblo. Así como es la iglesia. Iglesia, somos ese pueblo. Él es nuestro Señor. No éramos de ese redil, pero Dios en Cristo nos buscó. Nos recogió literalmente. Ahora somos un solo pueblo, un solo redil. Por eso, ahora nosotros, junto con aquellos de Lucas 2, podemos gritar: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pregúntate entonces, ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nota lo extraordinario del cumplimiento de estas profecías en Jesús. Él es real. Él es real y es la verdad. No hay otro camino. Y si Él es real y es la verdad, todo lo que dijo también es real y es la verdad. Entonces, podemos encontrar consuelo y podemos confiar en Él. Si somos su pueblo, entonces podemos entender el perdón que nos dio. Vea todo lo que fue el pueblo de Israel, un desastre, pero en Cristo los que creían en esa esperanza serían perdonados. Entonces nosotros podemos vivir y promover esa paz que ya Él compró. Es un solo redil, hermanos. ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué nos molestamos al punto de dividir lo que Cristo unió? Toda una historia para unir un solo redil y nosotros empeñados en dividirlo. Con nuestros pecados y negligencias, con nuestras frialdades. ¿Cómo es posible que querramos ir en un sentido contrario? ¿Cómo es posible que Dios haya redimido un pueblo y nosotros no querramos estar con ese pueblo? Si somos de ese pueblo, debemos estar juntos. Debemos amar la reunión de ese pueblo porque Él logró esto. De manera que lo extraordinario del cumplimiento de Jesús debe llevarnos a confiar más y también a atender a las advertencias, porque si Él es verdad, lo que dijo es verdad, y la verdad acerca de la salvación, pero también es verdad acerca de los ay. Ay de ti, Corazín y Betsaida, o ay de ti que has venido a escuchar el evangelio tantas veces y de manera indolente e insolente y necia te resistes al Señor que se ha presentado a ti con tanto amor y misericordia. Ay de ti, por eso hay que temblar. Cuidado. Ante la verdad, entonces, lo que Dios espera de nosotros, como se llama nuestra serie, es que amemos y vivamos consecuentes con esa verdad, maravillados, deleitándonos en esa verdad y seguros, llenos de paz, esperanzados, cautivándonos cada día cuando leemos la palabra y digo, wow, qué interesante. Yo formo parte del plan redentor del único Dios verdadero que usa a todos los poderosos del mundo en la historia. ¿Te parece poco? Él hizo la paz, hermanos. Mantengamos esa paz. Hizo la paz ese rey entre Dios y los hombres. Mantén la paz. Él logró la paz entre nosotros. Mantén la paz. Así que mientras esperamos a nuestro rey, continuemos anunciando. Él es digno de que se predique. No es digno. Estás diciendo a la gente una locura. Bueno, sí, a ellos le parecen locura porque están muertos, pero le estás diciendo la verdad más gloriosa que está contenido en el libro de las Escrituras, en la palabra de Dios. Cuánta gloria hay en ellos. Predica, anuncia el reino de Dios para salvación de los perdidos. Si tú eres parte de ese pueblo, tendrás la misma actitud que hubo en Cristo, quien se humilló para salvar. ¿Te humillas tú para salvar y perdonar? ¿Te humillas? ¿Vences tus temores para que otros conozcan a ese rey? Así que bueno, iglesia, mientras alcanzamos la perfección, para cuando nuestro Señor venga, es necesario que ahora y bajo la ayuda de su mano, de su Santo Espíritu, nos despojemos de toda maldad, de todo mal. Mortifica tu pecado, porque el Rey que te salvó es justo e hizo todo lo necesario para librarte de tus maldades.
Amigo, por favor, ven a Cristo. Cree, serás salvo. Tendrás el valor para enfrentarte a los que quieren avergonzar a Dios y te querrán avergonzar a ti porque ahora eres evangélico. Pero lo que está en juego es tu alma. Ve que la verdad está allí. Por favor, ven a Cristo. Que no te importe nada más. Porque nadie más te podrá salvar. Deja que otros te avergüencen ahora. Lleva tu cruz ahora. Niégate a ti mismo ahora. Para que reines con Él por siempre. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a recordar que tú usaste a un humilde y más pequeño joven para ser rey de una nación, del cual decidiste traer a tu Mesías de él. Tú, en vez de usar al más diestro, al que hablaba bien, usaste al tartamudo, a Moisés. En vez de usar una ciudad populosa como Roma, usaste a la más pequeña e insignificante de Judá. Tú, Señor, en vez de usar a alguien que fue intachable en su proceder, decidiste usar a un perseguidor de tu iglesia para predicar tu evangelio. Señor, tú usaste inclusive a humildes pescadores, gente del vulgo, para llevar tu evangelio hasta los confines de la tierra. Señor, tú usaste a publicanos detestados por su nación, inmorales sexualmente inclusive, para predicar tu evangelio y avergonzar a los sabios. Nosotros no somos mejores que ellos, también somos viles pecadores. Te ruego, conforme a tus misericordias, ayúdanos a amarte más y úsanos para el avance de tu reino. Que de ninguno aquí se sienta menospreciado, porque en últimas el Rey de Gloria en Cristo le ha exaltado. Consuela a tu pueblo, Señor, y afianza esta verdad en sus corazones y salva a pecadores. En el nombre de Jesús, te adoramos y te rogamos estas cosas. Amén.